La maestra. A las 8:30 salieron del pueblo. La carretera principal estaba seca. Un hermoso sol de abril brillaba con calidez, pero la nieve aún yacía en las zanjas y en los bosques. El invierno, oscuro, largo y maligno, apenas había terminado. La primavera había llegado de repente, pero ni el calor ni los bosques transparentes y lánguidos, calentados por el aliento de la primavera, ni las bandadas negras de pájaros volando sobre los enormes charcos que parecían lagos, ni el maravilloso cielo insondable, en el que parecía que uno se iría con alegría, presentaban algo nuevo o interesante para María Vasilievna, que estaba sentada en el carro. Durante 13 años había sido maestra, y no había cuenta de cuántas veces durante todos esos años había ido al pueblo por su salario. Y fuera primavera como ahora, una lluviosa tarde de otoño o invierno, todo era lo mismo para ella, y siempre, sin excepción, anhelaba una sola cosa: llegar al final de su viaje lo más rápido posible. Sentía como si hubiera vivido en esa parte del país desde hace siglos y siglos, durante 100 años, y le parecía que conocía cada piedra, cada árbol en el camino del pueblo a su escuela. Su pasado estaba aquí, su presente estaba aquí, y no podía imaginar otro futuro que no fuera la escuela, el camino al pueblo y de vuelta, y otra vez la escuela y otra vez el camino. Se había acostumbrado a no pensar en su pasado antes de convertirse en maestra y casi lo había olvidado. Una vez tuvo un padre y una madre. Habían vivido en Moscú en un gran piso cerca de la Puerta Roja, pero de toda esa vida solo quedaba en su memoria algo vago y fluido como un sueño. Su padre había muerto cuando ella tenía 10 años y su madre había muerto poco después. Tenía un hermano, un oficial. Al principio solían escribirse. Luego su hermano había dejado de responder a sus cartas. Había perdido la costumbre de escribir. De sus antiguas pertenencias, todo lo que quedaba era una fotografía de su madre, pero se había desvanecido por la humedad de la escuela, y ahora no se podía ver más que el cabello y las cejas. Cuando habían recorrido un par de millas, el viejo Semyon que conducía se volvió y dijo: «Han detenido a un empleado del gobierno en el pueblo. Se lo han llevado. Se dice que con unos alemanes mató a Alexeyev, el alcalde, en Moscú». «¿Quién te lo dijo?» «Lo estaban leyendo en el periódico en la taberna de Iván Ionov». Y de nuevo guardaron silencio durante mucho tiempo. María Vasilievna pensaba en su escuela, en el examen que se acercaba y en la chica y los 4 chicos que iba a presentar para dicho examen. Y justo cuando estaba pensando en el examen, fue alcanzada por un terrateniente vecino llamado Janov, en un carruaje con 4 caballos, el mismo hombre que había sido examinador en su escuela el año anterior. Cuando se acercó a ella, la reconoció e inclinó la cabeza. «Buenos días», le dijo. «Supongo que está volviendo a casa». Este Janov, un hombre de 40 años con una expresión apática y un rostro que mostraba signos de desgaste, comenzaba a verse viejo, pero aún era apuesto y admirado por las mujeres. Vivía solo en su gran hacienda y no estaba en el servicio, y la gente solía decir de él que no hacía nada en casa más que caminar de un lado a otro de la habitación silbando o jugar al ajedrez con su viejo criado. La gente decía también que bebía mucho. Y de hecho, en el examen del año anterior, los mismos papeles que trajo olían a vino y colonia. En esa ocasión había estado vestido con ropa nueva y María Vasilievna lo encontró muy atractivo, y todo el tiempo que se sentó a su lado se sintió avergonzada. Estaba acostumbrada a ver examinadores fríos y sensatos en la escuela, mientras que éste no recordaba una sola oración, ni sabía sobre qué hacer preguntas, y era extremadamente cortés y delicado, dando nada más que las calificaciones más altas. «Voy a visitar a Bakvist», continuó dirigiéndose a María Vasilievna, «pero me han dicho que no está en casa». Se desviaron de la carretera principal por un camino rural hacia el pueblo, con Janov a la cabeza y Semyon siguiéndolo. Los 4 caballos avanzaban a paso lento, arrastrando con esfuerzo el pesado coche a través del barro. Semyon zigzagueaba de un lado a otro, manteniéndose en el borde del camino, a veces atravesando un banco de nieve, otras veces un charco, y frecuentemente saltaba del carro para ayudar al caballo. María Vasilievna seguía pensando en la escuela, preguntándose si las preguntas de aritmética del examen serían difíciles o fáciles. Se sentía molesta con la junta del Zemstvo, en la que no había encontrado a nadie el día anterior. ¡Qué falta de organización! Hacía ya 2 años que les pedía que despidieran al vigilante, que no hacía nada, era grosero con ella y golpeaba a los escolares. Pero nadie le prestaba atención. Era difícil encontrar al presidente en la oficina, y cuando por fin lo encontraba, éste decía con lágrimas en los ojos que no tenía ni un momento libre.
El inspector visitaba la escuela a lo sumo una vez cada 3 años y no sabía nada de su trabajo, ya que había estado en el Departamento de Impuestos Especiales y había obtenido el puesto de inspector escolar por influencia. El consejo escolar se reunía muy raramente y no se sabía dónde se reunía. El guardián de la escuela era un campesino casi analfabeto, jefe de un negocio de curtidos, poco inteligente, grosero y gran amigo del vigilante. Y quién sabe a quién podría recurrir con sus quejas o preguntas. Realmente es guapo, pensó mirando a Hanoff. El camino empeoraba cada vez más. Se adentraron en el bosque. Allí no había espacio para dar la vuelta. Las ruedas se hundían profundamente. El agua salpicaba y burbujeaba a través de ellas, y ramas puntiagudas los golpeaban en la cara. «¿Qué camino?», se dijo Hanoff, y se echó a reír. La maestra lo miró y no entendía por qué este hombre tan peculiar vivía allí. ¿De qué le servían su dinero, su aspecto interesante, su porte refinado en este lugar, entre este barro, en este lugar desolado y triste? No obtenía ninguna ventaja especial de la vida. Y aquí estaba como Semyon, avanzando a trote lento por un camino espantoso y soportando las mismas incomodidades. ¿Por qué vivir aquí si se podía vivir en Petersburgo o en el extranjero? Y uno pensaría que no le costaría nada a un hombre rico como él hacer un buen camino en lugar de este malo, para evitar soportar esta miseria y ver la desesperación en los rostros de su cochero y de Semyon. Pero él solo se reía. Aparentemente no le importaba, y no quería una vida mejor. Era amable, suave, ingenuo, y no entendía esta vida tosca, así como en el examen no se sabía las oraciones. No donaba nada a las escuelas excepto globos terráqueos, y genuinamente se consideraba una persona útil y un trabajador destacado en la causa de la educación popular. ¿Y de qué servían sus globos aquí? «Aguante, Vasilievnas», dijo Semyon. El carro se tambaleó violentamente y estuvo a punto de volcarse. Algo pesado rodó sobre los pies de María Vasilievna. Era su paquete de compras. Había una pendiente pronunciada cuesta arriba a través del barro. Aquí, en las zanjas serpenteantes, gorgoteaban pequeños arroyos. El agua parecía haber erosionado el camino. ¿Y cómo se podía avanzar por aquí? Los caballos respiraban con dificultad. Hanoff bajó de su carruaje y caminó al lado del camino con su largo abrigo. Tenía calor. «¿Qué camino?», dijo, y volvió a reír. «Pronto destrozará el coche de alguien». «Nadie le obliga a andar por ahí con este tiempo», dijo Semyon con acritud. «Debería quedarse en casa». «Me aburro en casa, abuelo. No me gusta quedarme en casa». Al lado del viejo Semyon parecía elegante y vigoroso, pero en su andar había algo apenas perceptible que delataba en él a un ser ya tocado por la decadencia, débil y en camino hacia la ruina. De repente llegó un soplo de alcohol en el bosque. María Vasilievna se llenó de terror y lástima por este hombre que se dirigía a su ruina sin causa ni razón visibles, y pensó que si hubiera sido su esposa o su hermana, habría dedicado toda su vida a salvarlo de la ruina. Su esposa. La vida estaba tan organizada que aquí estaba él, viviendo solo en su gran casa, y ella viviendo sola en un pueblo olvidado por Dios, y sin embargo, por alguna razón, la mera idea de que él y ella pudieran estar cerca el uno del otro y ser iguales parecía imposible y absurda. En realidad la vida estaba organizada y las relaciones humanas eran tan complejas, más allá de toda comprensión, que cuando uno pensaba en ello, sentía un miedo extraño y el corazón se le encogía. Y está más allá de toda comprensión, pensó. ¿Por qué Dios da belleza, esta gracia, y ojos tristes y dulces a personas débiles, desafortunadas e inútiles? ¿Por qué son tan encantadoras? «Aquí debemos girar a la derecha», dijo Hanoff subiendo a su carruaje. «Adiós, te deseo lo mejor». Y de nuevo pensó en sus alumnos, en el examen, en el vigilante, en el consejo escolar. Y cuando el viento trajo el sonido del carruaje que se alejaba, estos pensamientos se mezclaron con otros. Anhelaba pensar en hermosos ojos, en el amor, en la felicidad que nunca tendría. ¿Su esposa? Hacía frío por la mañana. No había nadie que calentara la estufa. El vigilante desaparecía. Los niños llegaban apenas amanecía, trayendo nieve y barro y haciendo ruido. Todo era tan inconveniente, tan incómodo. Su morada consistía en una pequeña habitación y la cocina cercana. Le dolía la cabeza todos los días después de su trabajo, y después del almuerzo tenía acidez. Tenía que colectar dinero de los escolares para la leña y para el vigilante, y luego dárselo al guardián de la escuela, y luego suplicarle, a ese campesino sobrealimentado e insolente, por el amor de Dios que le enviara leña. Y por la noche soñaba con exámenes, campesinos y ventiscas. Y esta vida la estaba haciendo envejecer y volverse tosca, la hacía fea, angulosa y torpe, como si estuviera hecha de plomo.
Siempre tenía miedo y se levantaba de su asiento sin atreverse a sentarse en presencia de un miembro del Semstvo o del guardián de la escuela, y usaba expresiones formales, deferentes cuando hablaba con cualquiera de ellos. Y nadie la encontraba atractiva, y la vida pasaba tristemente, sin afecto, sin simpatía amistosa, sin conocencias interesantes. Qué horrible hubiera sido en su posición si se hubiera enamorado. «Aguante, Vasilievna». Otra vez una subida empinada. Se había convertido en maestra por necesidad, sin sentir ninguna vocación para ello. Y nunca había pensado en una vocación, en servir a la causa de la Ilustración. Y siempre le había parecido que lo más importante en su trabajo no eran los niños, ni la educación, sino los exámenes. ¿Y qué tiempo tenía para pensar en una vocación, en servir a la causa de la Ilustración? Los maestros, los médicos mal pagados y sus asistentes, con su terriblemente arduo trabajo, ni siquiera tienen el consuelo de pensar que están sirviendo a una idea o al pueblo, ya que sus cabezas siempre están llenas de pensamientos sobre el pan de cada día, sobre la leña para el fuego, sobre malos caminos, sobre enfermedades. Es una vida trabajosa, desinteresada, y solo caballos de tiro silenciosos y pacientes como María Vasilievna podían soportarla durante mucho tiempo. Las personas vivaces, nerviosas e impresionables que hablaban de vocación y de servir a la idea pronto se cansaban de ello y abandonaban el trabajo. Semyon seguía buscando el camino más seco y corto, primero por un prado, luego por detrás de las cabañas del pueblo. Pero en un lugar los campesinos no les permitieron pasar. En otro era tierra del cura y no podían cruzar. Y en otro, Iván Ionov había comprado un terreno al terrateniente y había cavado una zanja alrededor. Tenían que retroceder continuamente. Llegaron a Nizheye Gorodistche, cerca de la taberna, sobre la tierra cubierta de estiércol, donde aún yacía la nieve. Había vagones que habían traído grandes botellas de ácido sulfúrico crudo. Había mucha gente en la taberna, todos conductores, y había un olor a vodka, tabaco y pieles de oveja. Había un ruido fuerte de conversación y el golpeo de la puerta vaivén. A través de la pared, sin cesar ni un momento, se escuchaba el sonido de una concertina tocando en la tienda. María Vasilievna se sentó y tomó un poco de té, mientras que en la mesa de al lado los campesinos bebían vodka y cerveza, sudando por el té que acababan de tragar y por los vapores sofocantes de la taberna. «Oye, Kuzma», voces seguían gritando en confusión. «¿Qué hay allí? El Señor nos bendiga. Iván Dementich, te lo digo. Cuidado, anciano». Un hombre pequeño, marcado por la viruela y con una barba negra, que estaba bastante borracho, se sorprendió de repente por algo y empezó a usar lenguaje soez. «¿Por qué estás maldiciendo tú ahí?» Semyon, que estaba sentado un poco lejos, respondió con enojo. «¿No ves a la señorita?» «La señorita», alguien imitó en otra esquina. «Cuervo mugriento». «No queríamos decir nada», dijo el hombrecito con confusión. «Le pido disculpas. Pagamos con nuestro dinero y la señorita con el suyo. Buenos días». «Buenos días», respondió la maestra. «Y le damos las gracias con todo nuestro sentimiento». María Vasilievna bebió su té con satisfacción, y ella también empezó a ponerse roja como los campesinos, y volvió a pensar en la leña, en el vigilante. «Quédate, anciano», oyó desde la mesa de al lado. «Es la maestra de Viasovye. La conocemos. Es una buena señorita». «Está bien». La puerta vaivén se abría y cerraba constantemente. Algunos entraban, otros salían. María Vasilievna seguía sentada, pensando todo el tiempo en lo mismo, mientras la concertina seguía tocando y tocando. Los parches de sol habían estado en el suelo. Luego pasaron al mostrador, a la pared, y desaparecieron por completo. Así que, según el sol, era pasado el mediodía. Los campesinos de la mesa contigua se estaban preparando para irse. El hombrecito, algo tambaleante, se acercó a María Vasilievna y le extendió la mano. Siguiendo su ejemplo, los demás también estrecharon manos al despedirse y salieron uno tras otro, y la puerta vaivén chirrió y golpeó 9 veces. «Vasilievna, prepárate», le llamó Semyon. Partieron nuevamente, y de nuevo iban a paso lento. «Poco rato atrás estaban construyendo una escuela aquí en Nizheye Gorodistche», dijo Semyon volviéndose. «Fue algo malvado lo que se hizo». «¿Por qué? ¿Qué pasó?» «Dicen que el presidente se embolsó 1000, y el guardián de la escuela otra 1000, y el maestro 500. Solo costó 1000 toda la escuela. Es incorrecto difamar a las personas, abuelo. Todo eso son tonterías». «No sé. Solo te cuento lo que dice la gente». Pero estaba claro que Semyon no creía en la maestra. Los campesinos no la creían. Siempre pensaban que recibía un salario demasiado alto, 21 rublos al mes. 5 habrían sido suficientes.
y que de todo el dinero que recaudaba de los niños para la leña y para el vigilante, la mayor parte, ella se la quedaba. El guardián pensaba lo mismo que los campesinos, y él mismo obtenía una ganancia con la leña y recibía pagos de los campesinos por ser guardián, sin el conocimiento de las autoridades. El bosque, gracias a Dios, quedaba atrás. Ahora sería terreno llano y abierto todo el camino hasta Viazovye, y ya no faltaba mucho. Tenían que cruzar el río y luego la línea de ferrocarril, y entonces Viazovye estaría a la vista. ¿A dónde llevas el carro?, preguntó María Vasilievna a Semyon. Toma el camino de la derecha hacia el puente. Bueno, también podemos ir por aquí. No es tan profundo como para que importe. Asegúrate de no ahogar al caballo. ¿Qué? Mira, Janov está yendo hacia el puente, dijo María Vasilievna, viendo a los 4 caballos lejos hacia la derecha. Creo que es él. Lo es, así que no encontró a Bakvist en casa. Qué testarudo es. Dios tenga misericordia de nosotros. Ha ido por allí. ¿Y para qué? Es al menos 2 millas más cerca por aquí. Llegaron al río. En verano era un pequeño arroyo que se cruzaba fácilmente a pie. Solía secarse en agosto, pero ahora, después de las crecidas de primavera, era un río de 40 pies de ancho, rápido, fangoso y frío. En la orilla y hasta el agua había huellas frescas de ruedas, así que alguien lo había cruzado por aquí. ¡Adelante!, gritó Semyon, enfadado y ansioso, tirando violentamente de las riendas y moviendo los codos como un pájaro mueve las alas. ¡Adelante! El caballo entró en el agua hasta la barriga y se detuvo, pero enseguida con esfuerzo siguió adelante, y María Vasilievna sintió un fuerte frío en los pies. «Adelante», gritó ella también levantándose. «Adelante». Salieron a la orilla. «Menudo lío, Dios tenga misericordia de nosotros», murmuró Semyon acomodando el arnés. «Es una peste con este Semstvo». Sus zapatos estaban llenos de agua, la parte inferior de su vestido y su abrigo, y una manga estaban mojados y goteando. El azúcar y la harina se habían mojado, y eso era lo peor de todo. Y María Vasilievna no pudo más que juntar las manos en desesperación y decir: «Ay, Semyon, Semyon, qué fastidioso eres realmente». La barrera estaba bajada en el paso a nivel. Se acercaba un tren desde la estación. María Vasilievna se quedó en el cruce esperando a que pasara, temblando de frío. Viazovye ya estaba a la vista, y la escuela con el techo verde, y la iglesia con sus cruces brillando bajo el sol de la tarde. Las ventanas de la estación también reflejaban la luz, y un humo rosado se elevaba de la locomotora, y le parecía que todo temblaba de frío. El tren llegó. Las ventanas reflejaban la luz resplandeciente como las cruces de la iglesia. Le dolían los ojos al mirarlas. En la pequeña plataforma entre 2 vagones de primera clase, una dama estaba de pie, y María Vasilievna la miró al pasar. Su madre. ¡Qué semejanza! Su madre tenía el mismo cabello exuberante, la misma frente y la misma inclinación de la cabeza. Y con una claridad asombrosa, por primera vez en esos 13 años, surgió en su mente una imagen vívida de su madre, su padre, su hermano, su piso en Moscú, el acuario con pececillos, todo hasta el más mínimo detalle. Escuchó el sonido del piano, la voz de su padre. Se sintió como había sido entonces, joven, guapa, bien vestida, en una habitación luminosa y cálida entre los suyos. Un sentimiento de alegría y felicidad la invadió de repente. Se presionó las manos contra las sienes en éxtasis y llamó suavemente, suplicante: «¡Madre!», y comenzó a llorar sin saber por qué. Justo en ese instante Janov llegó con su carruaje de 4 caballos, y al verlo imaginó una felicidad que nunca había tenido, y sonrió y asintió hacia él como una igual y amiga. Y le pareció que su felicidad, su triunfo, brillaba en el cielo y por todos lados, en las ventanas y en los árboles. Sus padres nunca habían muerto, nunca había sido maestra de escuela. Todo había sido un largo, tedioso y extraño sueño, y ahora había despertado. «Vasilievna, sube». Y de repente, todo desapareció. La barrera se levantó lentamente. María Vasilievna, temblando y entumecida de frío, subió al carro. El carruaje con los 4 caballos cruzó la línea del ferrocarril. Semyon lo siguió. El guardabarreras se quitó la gorra. «Y aquí estamos en Viazovye. Ya hemos llegado».